días a todos. Mi nombre es María Alejandra Mancebo, tal cual como presenté en el video. Vieron que se encuentra en el aula virtual. Para mí es un honor compartir con ustedes un seminario tan importante en esta casa de estudio, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, titulado Axiología del Derecho. Tomando en consideración que este seminario es la punta de iceberg y constituye un fundamento esencial para cualquiera de las otras asignaturas, pero sobre todo para el trabajo escritural, es decir, su tesis doctoral, tomando en consideración la visión ontoepistémica que debe y puede tener esta asignatura, que puede permear cualquier otra actividad que ustedes vayan a realizar. Como les comenté, mi nombre es María Alejandra Mancebo, fui directora de posgrado de la Universidad de Acambú. En los actuales momentos soy la presidenta de esa casa de estudio, y también soy abogada de empresas transnacionales como Estelas Unidas, como Inter, entre otras. Me encuentro, ¿verdad?, con un doctorado en gerencia, con un doctorado en derecho, y a su vez también he realizado diversos estudios de cuarto nivel. En los actuales momentos estoy realizando un postdoctorado en gerencia de las organizaciones transcomplejas, y de igual manera realizando un máster de doble titulación de igualdad y prevención de género, tomando en consideración los antes escritos. Más allá de considerar esos títulos que pudieran definir a la persona, lo que define a la persona es lo que es. Soy docente universitaria, soy abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira desde hace 28 años. Fui funcionario público por el lapso de 26 años, y quiero comentarles que dentro del esto fui defensora pública, fui juez y fui defensora pública y fiscal del Ministerio Público a nivel nacional y regional, y diversas competencias como corrupción, como género, como trata de personas, como secuestro y legitimación de capitales y delitos públicos. Mi mejor título, como siempre lo he dicho, es mamá, y soy una estudiosa y amante de lo que tiene que ver con la filosofía, por lo cual agradezco a mi técnico y la oportunidad de dictar esta clase. Vamos a aprovechar de que nos encontramos en este nivel, en donde el doctorado debe constituir para ustedes una aventura donde se les permite a ese estudiante crear, soñar, porque ustedes van a crear ese crecimiento, y esta asignatura es propicia para ello. Su nombre, tal cual como lo señalan, es Axiología del Derecho. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la Axiología del Derecho? Pues vamos a ir directamente al contenido programático o a la malla curricular que prepara esta casa de estudio. Vamos a ver en una primera unidad lo que tiene que ver con la axiología, su concepto, su definición, su distinción con valores, con la ética y la moral, cuáles son las características. Luego veremos las dimensiones de la axiología, para luego verificar y precisar en qué consiste la ética y su carácter científico, y para último culminar con lo que tiene que ver con los valores, específicamente sus características, su definición, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la responsabilidad del ciudadano. Este nivel, esa asignatura en términos generales, sin embargo, todo tiene que estar permeado con el derecho. Como todo estudiante, ustedes se van a preguntar de qué manera van a ser evaluados, y tal cual como está en su aula virtual, en el aula virtual se les explica que voy a hacer dos evaluaciones que ya tienen fecha específica. Una, ¿verdad?, que es, aquí hay un error, tenemos una que va a elaborar una revista digital con dos narrativas científicas de ustedes, donde se van a referir a la ética y a la ciencia jurídica, y a la ética y a la jurisprudencia. Es decir, ustedes van a realizar una narrativa científica, ya lo llamamos a nivel doctoral de artículos, llamamos la narrativa científica, de 3 páginas, en donde ustedes van a diseñar esa revista digital de acuerdo a los parámetros que yo les explico. La fecha de entrega por el aula virtual es el 7 de octubre. Y luego vamos a hacer un análisis jurídico de la película, que lo voy a explicar al final, que se llama La Cuestión de Justicia, que se encuentra en Netflix, y la fecha de entrega es el 14 de octubre. La verdad, por el error que se encuentra ahí, y explicaremos posteriormente cómo va a ser desarrollado, tomando en consideración que en el aula virtual ya está el diseño de todo lo que ustedes van a realizar frente a esa
a esta aventura de saber. Sean todos bienvenidos a esta clase que para mí constituye nuevamente, les digo, un honor compartir con ustedes esta experiencia de saberes. Si quieren pueden prender las cámaras para podernos ver y para que nos podamos conocer. Cuando nosotros hablamos de la axiología jurídica, nosotros no podemos entender la noción de lo que pudiera significar esta rama de la filosofía, esta rama de la filosofía del derecho, sin entender lo que es la filosofía, sin precisar y conceptualizar lo que es la ética, los valores y la moral, para luego poder permear mediante un contexto o un discurso de una hermenéutica de una visión epistémica, con una percepción, quisiera yo, que fuera transcompleja y transparadigmática, determinar cuál sería el alcance de esa filosofía de derecho. Nosotros a lo largo de la carrera integrado vimos asignaturas que se acercan a lo que hoy vemos, que tienen que ver con filosofía del derecho, que tienen que ver con deontología jurídica. Sin embargo, dichas asignaturas, consideradas disciplinas jurídicas en las diversas casas de estudio, son consideradas como tal en un contexto general. Su importancia es primordial, porque ningún abogado puede entender un doctorado lograr un alcance de una narrativa científica, un discurso cultural pertinente a ese nivel si no tiene ese contenido filosófico. Es importante aclarar que este seminario vamos a iniciarlo con un recorrido que, si bien tiene larga trayectoria histórica, vamos a terminarla de precisar teniendo ustedes el material y siendo libres ustedes de buscar el material que ustedes deseen. Lo importante es que disfruten la asignatura y que puedan aprender y cita por asignaturas posteriores. Quiero aclararles que la filosofía, como se le ha considerado siempre la reina de todas las ciencias, en el contexto y les recomiendo, ¿verdad?, para ustedes lean El mundo de Sofía. Es un libro maravilloso para poder entender lo que es la filosofía. Cada lectura que uno le puede dar a ese libro, en cualquiera de las edades o ubicación donde nos encontremos, vamos a darle una visión distinta. A lo largo de la historia ha tenido una nueva postura, una nueva posición. Es decir, esa filosofía considerada por los presocráticos y por los socráticos, en este caso, en el siglo V a.C., como esa filosofía madre de toda la ciencia, dejó de ser pretenciosa o dejó a un lado esa soberbia para darle un contexto mucho más coloquial, para convertirse en un complemento desde la hermenéutica, es decir, la interpretación, para poder entender que esa filosofía va a ocuparse también de reflexiones sumamente importantes que tienen que ver con la ética y la política. Cuando nosotros hablamos de esa reflexión de la ética y de la política, vamos a incluir lo que pudiera visualizarse con la moral, pero también lo que pudiera visualizarse específicamente con los valores y propiamente esa psicología que nosotros denominamos jurídica. Ahora les pregunto a ustedes, en ese contexto general y tomando en cuenta solamente con el acercamiento de que la psicología es una rama de la filosofía que estudia los valores y que guarda relación con la ética y la moral, nos pudiéramos preguntar en términos generales y como abogados en este doctorado, ¿por qué los hombres tienen tanta destreza para organizar el mal, pero no es igual de buenos para organizar el bien? Les hago esa pregunta para ver qué opinan ustedes. Buenos días, doctora. Mi nombre es Caterina Basica. Hola, Caterina, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenida. Bien, doctora. Bueno, en mi opinión, a lo que usted está planteando, pues yo pienso que cuando dicen que se organiza, el hombre es capaz de organizar más el mal que el bien. A veces es como más fácil de las personas hacer como el mal, ¿no? Pienso yo. En cambio, el bien tiene sus limitaciones, o sea, a la gente le cuesta. Por ejemplo, si vamos a la parte religiosa, lo que es mentir, ¿cuánto nos cuesta mentir? O sea, dejar de mentir, pienso yo, en mi opinión, ¿no? No sé si eso es lo que usted me esté preguntando con respecto a esto. No, yo te estoy preguntando lo que tú quieras, ¿verdad? Señalar. Recuerden que aquí estamos en una libertad de lo que ustedes puedan, ¿verdad? Pensar y analizar. Fíjense que estamos hablando de una asignatura que yo quiero que ustedes disfruten y donde ustedes van a tener conmigo, ¿verdad? La
libertad, de que lo que ustedes piensen, siempre y cuando esté debidamente argumentado con una temática, va a tener el valor que requiere. Así que, por ende, toda pregunta que se le puede efectuar tiene una respuesta que siempre va a ser válida, porque la verdad no es absoluta, y en eso consiste esta asignatura, que la verdad no es absoluta, pero necesitamos darle esa postura. Fíjate que cuando yo les señalo por qué los hombres tienen tanta destreza para organizar el mal, pero de igual manera no lo hacen para organizar el bien, tiene que ver con una diatriba propia de la historia y que permea directamente con el concepto del derecho. Si nosotros nos preguntamos por qué existe el derecho, existe porque requiere reglarse la conducta de los ciudadanos, porque determinadas normas morales y éticas han sido insuficientes para poder reglar, delimitar el comportamiento de los individuos, porque los individuos, la sociedad, el Estado necesita una seguridad jurídica, porque el Estado necesitaba poder resolver conflictos que de otra manera no podía hacerlo, y que definitivamente la concepción y los principios de cada uno de nosotros quedaba poco. Como lo señala de manera muy asertiva, Catherine señala que desde el punto de vista religioso, fíjense que nosotros, cualquiera que sea la religión, pudiéramos determinar que somos buenos porque amamos al prójimo, pero ¿verdad? Cuando llegamos a la casa y colocamos en las redes, comenzamos a hablar mal de otra persona. Entonces estaríamos irrumpiendo lo que pudiera ser un mandamiento. Pero si vamos mucho más allá, incluso si estamos, ¿verdad?, en el área jurídica, en cualquier lugar que nos desempeñamos, hablamos, ¿verdad?, del derecho, de la justicia, pero cuando salimos de una audiencia, en vez de ejercer la vía recursiva, decimos, el juez se compró, el fiscal del Ministerio Público no sirve, el defensor, ¿verdad?, no sirve para nada, o sencillamente qué abogado tan malo. Pareciera que esa coyuntura de ese piso que todos ciudadanos debemos tener sobrepasa la esencia. En eso consiste esta asignatura, de poder determinar qué es lo que pasa entre lo malo y lo bueno y de qué manera guarda relación directa para que ustedes lo puedan emplear en su discurso y crítica. Fíjense que la palabra propiamente de axiología guarda directa relación con lo que es la ética y la estética. Igual estas láminas se las voy a subir al terminar al curso, ¿verdad? Para que ustedes la tengan. Cuando nosotros hablamos que guarda relación directa con la ética y la estética, hablamos con la estética no de ir a un sitio para ponerse una inyección o darse masaje. No. Hablamos de la estética, de la concepción de belleza que tienen los filósofos. Y esa belleza tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu. Es decir, que estamos hablando de una rama propia de la filosofía que tiene su foco directo en lo que es la sociedad y lo que tiene que ver con los valores. Es decir, que estamos hablando de una rama de la filosofía que, si bien es cierto, comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, sus antecedentes datan de antes de Cristo, es decir, desde la época de los presocráticos, incluso, ¿verdad?, con lo que significa, ¿verdad?, la era de oro de la filosofía. No podemos olvidar jamás la concepción moral que tiene Sócrates en su discurso o en su defensa. No podemos olvidar jamás los diálogos de Platón en el siglo V antes de Cristo, y por ende jamás pudiéramos omitir esa concepción que tuvo Aristóteles en lo que se refiere a la propia ética en la política de Nicodemo. Cuando vamos a la época romana, visualizamos que los romanos, atrayendo, tomando esa concepción doctrinaria propia de los griegos, comienzan a estructurar lo que nosotros consideramos netamente normas. Pero cuando vamos mucho más allá, vemos que ya fue Aristóteles quien había definido lo que es justicia y no un piano como lo conocemos cuando nos hacen conocer en el derecho romano. Sigue avanzando la historia, y en esa historia donde los romanos generan ese ordenamiento, nos visualizamos entonces lo que pudiera ser la Edad Media. Entonces esa Edad Media, esa concepción filosófica, donde está una época de oro en lo que significa las artes, también vemos una época oscura de la historia de 100 años, donde la propia moral y la ética de las personas eran lo que juzgaban y determinaban si una persona podía ser condenada por ser bruja por el simple señalamiento de una persona. Avanza la historia y nos damos cuenta de que sencillamente el hombre tiene que volver a renacer, y es cuando nos ubicamos en la época del Renacimiento. La época del Renacimiento que tiene que ver con la concepción propia del humanismo, pero ese humanismo que hoy en día es entendido, ya lo vamos a ver en una visión mucho más adelantada, estamos en el posthumanismo. Estamos hablando que en esa época del Renacimiento, en esa época de oro de los cortesanos, hay unos aspectos fundamentales. Renacen las artes,
que nace la esencia de la importancia del hombre, pero también está la concepción política del Estado a través del discurso de Tito Livio y a través del libro de Nicolás de Maquiavelo en El Príncipe. Es decir, que tenemos una época importante donde se vuelve a normar el comportamiento de las personas. En esa etapa tenemos entonces el contexto de la reforma, de la primera reforma, para llegar a diversos tipos de corrientes filosóficas dentro del naturalismo y luego enfrentarnos a la grandeza de lo que va a señalar Immanuel Kant para luego crear nuevas corrientes filosóficas. Palabras más, palabras menos, lo que les quiero señalar es que, si bien es cierto, hablar de la filosofía de los valores, que es axiología, y que constituye también lo que va a ser la teoría del derecho justo, tiene dentro del contexto un antecedente mucho más allá del siglo XIX. Y su palabra, ¿verdad?, tiene que ver bajo el contexto de valor. Siempre que ustedes, ¿verdad?, escuchen la palabra axiología, la van a relacionar con valor. Y tiene que ver con un valor, pero a través de la contribución de la sociedad. Es decir, una contribución al ciudadano, pero por un mandato de una normativa. Guarda entonces relación con lo que es el hombre, cómo es calificado por la naturaleza y con esa consecución del derecho justo. Por eso es que la axiología jurídica, en los actuales momentos, como rama de la filosofía del derecho, avanzó al posthumanismo, que significa que el hombre ya no solamente es el centro, sino que el hombre se hace acompañar de todo ser vivo que tiene que ver con esa ética vivencial. En ese orden de ideas es importante que ustedes siempre precisen que cuando hablamos de la axiología hay una persona, un filósofo que marca la historia. Es importante, queridas amigas, que ustedes en el doctorado siempre se arropen o se vayan a sustentar en una teoría. Me parece que la teoría que ustedes vayan a escoger, cualquiera que sea el tema que ustedes vayan a diseñar, por ejemplo, en esta asignatura, tiene que ser aceptada por el docente que se las vaya a dar, porque yo no vengo a adoctrinarlo, yo vengo sencillamente a determinar determinadas ideas, valga la redundancia, para que ustedes escojan una postura, la hagan suya sin poderes y ustedes puedan visualizar, porque eso consiste en un nivel doctoral. Sin embargo, ese doctor Robert Ehrman desarrolló lo que era propiamente la sociología y la desarrolló en el año 1930 hasta 1973. Fíjese que a lo que pudiera constituir algo que pareciera ser tan humano, tan sensible, tan espiritual como los valores, es desarrollado específicamente por un matemático. Y ese matemático parte del contexto de que el hombre debe tener ciertas habilidades para poder organizar el bien. Esa palabra o esta frase viene precisamente de Hartmann, cuando él discute o cuando él comienza a analizar qué relación existe entre la sociedad y los valores. Y él se preguntaba que por qué el hombre tenía tanta habilidad para poder organizar el mal, para poder hacer un chisme, para poder ejecutar un delito, para poder pensar en hacer daño a los demás, pero al momento de organizar el bien pareciera que le costara y se cuestiona, o sea, como si fuera algo al inverso. Ese análisis que el propio se da tiene que ver directamente con la manera asimétrica como uno nace como ciudadano, pero también es el resultado de los conocimientos que nosotros poseemos de sí mismos. Es decir, que Hartmann parte del criterio que para yo poder visualizar esa organización del bien o del mal, va mucho más allá del conocimiento, de los estudios que pueda tener Catherine o que pueda tener la Leila. Estamos hablando de cuáles fueron los principios que nos formaron, cómo se desarrollaron, cómo se consolidaron en la educación preescolar, cómo se consideraron en la parte, ¿verdad?, de bachillerato para luego llegar a la universidad y cómo lo compartimos dentro del contexto de lo que pudiera ser nuestra comunidad. Y es por eso que esos conceptos parecieran ser tan moldeables y realmente no deberían ser de esa manera. Llama la atención que nazca directamente de ese matemático. Entonces, si visualizamos la axiología como rama de la filosofía, tiene que ver directamente con la no indiferencia al comportamiento humano. Es decir, no me puede ser indiferente cómo se comportan las personas. No me puede ser indiferente que Catherine esté organizando un hecho delictivo y yo me encuentro en mi casa dictando una clase. No me puede ser indiferente que en una sociedad existan personas
que por ponerse un velo se estén muriendo unas mujeres y que yo en Venezuela pueda estar tranquila con la cara, ¿verdad? En ello. No puede ser normal y no puede ser, ¿verdad?, normalizado que existan tantas muertes de mujeres y que yo no haga nada para poderlo realizar. Ese comportamiento, esa acción de la no indiferencia guarda directa relación con los valores. Y esa relación con los valores significa que tengo que evaluarlo. ¿Y por qué tengo que evaluarlo, cuantificarlo? Porque nace de un matemático. Y es así como ese matemático parte del contexto que esta rama de la filosofía pretende visualizar qué es y en qué consisten los valores para poderse cuestionar y para poder dar y precisar y definir cuál es el concepto de ética, pero bajo una reflexión moral, tomando en concepción a su vez la acción que finalmente se ejecuta para poder pensar y poder actuar. Es decir, que existe una armonía. Conforme a lo que estamos describiendo, esa propia axiología, tal cual como lo señala Hannah, y que ustedes van a tener la tranquilidad, se lo puedo decir, ¿verdad?, de cara, de poder tomar en la postura que ustedes quieran, siempre y cuando esté argumentada. Tienen libertad para ello. En un sistema formal para identificar los valores, dice Hannah. Pero fíjense que él señala que esa estructura de los valores tiene que ver con la percepción, tiene que ver cómo es el ser humano, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver en cómo somos como personas, inclusive en cómo pensamos. Y él, al hacerse esa pregunta de por qué organizamos una cosa y no la otra, señala que debería existir una prueba diasiométrica, es decir, espacios valorativos donde yo pueda evaluar cuáles son los valores de la persona. Punto. ¿Qué valor tiene la vida para Aleida, por ejemplo? O para Caterina. Doctora, ¿me puede repetir la pregunta? Es que estaba distraída. ¿Qué valor tiene la vida para ti? Uy, pues la vida, uy, pues todo, doctora, o sea, para uno definir el valor de la vida, son tantas cosas que uno piensa para vivirlas, pero uno no sabe hasta cuándo llegue, ¿no? El valor es mucho. O sea, uno hace planes a futuro, un valor muy grande, ver los hijos crecer, darles estudios que sean profesionales, por lo menos en mi caso que tengo hijos, ¿no? Y uno le pide a Dios, yo por lo menos siempre que oro cualquier cosa, le pido a Dios que me dé salud, porque a veces el dinero es indispensable, pero entonces si no hay salud, puede uno tener mucho dinero y no puede hacer nada. Entonces, ¿qué? El valor de la vida, no sé cómo explicarlo, doctora. O sea, es mucho, es lo más grande que tiene el ser humano. Cuando hablamos de que el valor de la vida es el valor más grande que tiene el ser humano, y fíjate que Harman señala que había que determinar cómo lo pensamos. Tú lo piensas de una manera espiritual, bajo el contexto de los valores propios que tiene el técnico, que le cambia la concepción a uno de la vida propia. Pero yo te pudiera preguntar, si uno, ¿verdad?, o las personas tienen el concepto del valor de la vida, ¿pudieras estar de acuerdo con el aborto? Sería, ¿verdad?, una pregunta genérica. Pudiéramos estar de acuerdo con la pena de muerte, pudiéramos estar de acuerdo con la muerte social de una persona que es sometida a un contexto de la posverdad, permanentemente con mentiras emotivas y que muere la persona en vida a través de unas redes sociales. Esas son preguntas propias que se debe hacer uno dentro de esa rama de la filosofía, de la axiología. Por eso es que en ella siempre nos vamos a preguntar cuáles son los valores para nosotros como personas, cuáles son los valores para Caterina, cuáles son los valores para Leila. ¿Cuál es el criterio que toma Caterina, que toma María Alejandra, que toma Aleida al momento de valorar una situación, al momento de valorar un aspecto que debe ejecutar? ¿Cómo hacemos para darle validez a un caso determinado? Ejemplo, que estoy, ¿verdad?, estoy embarazada y resulta que el bebé viene con malformaciones y tengo que decidir si realmente puedo hacer un aborto terapéutico o no, tomando por ejemplo, ¿verdad?, un simple caso hipotético. Pudiéramos señalar qué relación pudiera tener esa axiología propia con la ética, que es lo que ven los demás de nuestro comportamiento, e ir mucho más allá de qué manera la axiología guarda relación con la moral, porque si ustedes se ponen a ver, esta asignatura guarda relación con el ser humano, porque señalamos de que la axiología
es el punto de partida de no hacerse indiferente a las acciones humanas. Por eso es que me encanta esa concepción. Si yo no soy indiferente a las acciones humanas, me tiene que importar cómo me comporto yo primero, como ciudadano, como profesional, como mamá, como persona, como ente espiritual, y cómo, ¿verdad?, me desarrollo dentro de esa colectividad, si realmente el comportamiento que yo tengo desde el punto de vista normativo, ético, es acorde con la moral que yo poseo o tengo una doble moral. Por eso es que siempre existen esos parámetros, ¿verdad?, de esos stickers, ¿verdad?, cuando hablamos entre lo bueno y lo malo y hablamos de esos valores. Es decir, estamos hablando, ¿verdad?, del por qué nos acercamos a los valores para poder interpretar y acercarnos a lo que pudiera significar este concepto. Frente a esa situación, nos ubicamos propiamente en lo que ustedes pudieran visualizar los valores. Existen muchísimos libros y a mí me gustaría que ustedes a lo largo de este doctorado, no sé si ustedes están empezando el doctorado, si esta es una de las primeras asignaturas o van a la mitad, no sé. Pero siempre es importante que ustedes como doctorandos estudien, ¿verdad?, lean, que tienen el placer de leer, la teoría de John Rawls, que es la teoría, ¿verdad?, de la justicia, que se los recomiendo, y también, ¿verdad?, los derechos en serio de Working, que también lo consiguen, ¿verdad?, de manera digital. Yo voy a tratar de ubicárselos igual, se los voy a mandar, si pesa mucho por el aula, se los mando por el celular, por el grupo, para que ustedes lo puedan poseer, al igual que las láminas. No se preocupen en copiar, sino simplemente en disfrutar lo que estamos hablando y conversando, para que ustedes tengan la premisa de esa situación. Valores tiene que ver directamente con el valor, tiene que ver definitivamente con una labor filosófica. Filosófica, ¿verdad?, como lo señala, es el arte propia de la sabiduría y tiene que ver específicamente en cómo conceptuar y pensar en este concepto. Es decir, que si nosotros lo vemos desde el punto de vista netamente gramatical, pensamos que el valor guarda directa relación, según Western, con un modelo o con una institución propia de nuestra vida. ¿Me explico? Los valores que yo poseo como persona devienen y son marcados de la forma como me son criados. Si a mí me son, si yo soy criada en una familia católica, donde me enseñan a ir a misa y donde yo hago parte de esa religión de manera seria y formal, no de manera normalizada de que voy y me confieso y después, ¿verdad?, no me importa, ¿verdad?, la manera como yo vaya a actuar, se entiende que se va formando esa forma de ser. Si a mí me enseñan, ¿verdad?, desde mi casa, en ese modelo de actuación, que si yo llego del colegio, de la escuela, con un lápiz que no me pertenece, y a mí mi mamá me revisa y me señala, ¿verdad?, de que ese lápiz es mío y me hace entregarlo, son valores que me van formando. Es decir, que tiene que ver propiamente el valor con una noción que nace de la propia cotidianidad, de la esencia del ser humano. Y esa cotidianidad de la esencia del ser humano es lo que va a delinear, lo que nos va a permear a nosotros como ciudadanos. Es decir, que tiene que ver en cómo nos construimos, en qué seres humanos somos, cómo somos como personas, cómo nos arremetemos ante el mundo y de manera predecible de qué manera podemos reaccionar. Si yo tengo un valor propio de la vida, se entiende que yo tengo que estar en dicotomía con lo que es la pena de muerte. Si yo creo en lo que es la justicia y creo en lo que es el debido proceso, pues yo también tengo que entender que las personas que sean condenadas debidamente por una sentencia condenatoria tienen también derechos humanos. Entonces, cuando yo leo la prensa o leo las redes por el celular y digo, el mejor presidente Bukele, porque acabó con la delincuencia, pero vieron fotos como está tratando los presos, me define a mí como ser humano, sin discutir que eso sea bueno o malo, porque eso es una concepción que a nadie le pertenece, sino a cada uno. Lo importante es tener la armonía para poder tener un discurso a tono a lo que ustedes vayan a conversar. Por eso les digo que esta asignatura es esencial para que ustedes se reflexionen, realicen una hermenéutica de ustedes mismos, para que cuando ustedes asuman una postura epistémica o antepistémica al momento de escribir, ustedes puedan tener la noción de crear el constructo, la teoría o la visión que ustedes vayan a desarrollar de acuerdo a la noción que ustedes posean. Si hablamos de esos valores, inmediatamente se relaciona directamente con la ética. Y la ética, como todos sabemos, proviene, ¿verdad?, de la palabra griega ethos. Y esa palabra griega ethos tiene que ver directamente con lo que es la morada en la cual se habita. Fíjense ustedes lo que significa la palabra. La morada en la cual se habita. ¿Cómo? ¿Quién se habita?
el ser humano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la axiología como rama de la filosofía. Y si hablamos de la rama de la filosofía, donde las acciones del ser humano no me van a ser indiferentes, sino que tengo que tomar en consideración, sin discutir si son buenas o malas, porque va a depender del valor de ese modelo que yo vaya a poseer. Estamos hablando entonces de que el hecho significa propiamente el soporte de lo que va a ser lo que constituye los actos humanos. Es decir, va a ser el fundamento de cómo nos debemos comportar. De allí que cuando hablamos de etos como ética, significa el hábito, significa la naturaleza propia, significa el principio intrínseco de los actos. Fíjense que la ética ha abundado y se ha desarrollado tanto que hablamos en los actuales momentos de la ética profesional, de normar nuestro propio comportamiento a través de las profesiones, pero en los actuales momentos, desde una visión posthumanista, que hablamos dentro del contexto de la complejidad, de la transparadigmática, de lo que pudiera ser la cosmovisión, hablamos también de esa ética vivencial, no solamente es el ser humano, es el comportamiento que tiene el ser humano con los seres vivos, cuando mata una cucaracha, cuando mata una culebra, o la importancia que viene hoy al ecosistema de que no nos encontramos solos. No tiene nada que ver con los extraterrestres, tiene que ser con el mundo real a la cual nosotros nos enfrentamos. Siendo así, ese ethos que tiene que ver con una morada guarda directamente relación con la personalidad que nosotros construimos. Es decir, que para nosotros precisar y tener una concepción propia de lo que es la ética, tenemos que tener primero fundamentado esos valores. Y cuando hablamos precisamente de esos valores, estamos hablando de que, tal cual como lo señala en la ética de Nicodemo, Aristóteles, no somos seres no sociales, todo lo contrario, somos seres que vivimos en sociedad donde nos aceptamos un mínimo de comportamiento. Es decir, que tenemos que tener una forma de hacer o no hacer para poder convivir en sociedad. No puede ser válido que sean personas de molestia, que yo, ¿verdad?, esté todo el día desnuda, que esté todo el día desnuda porque creo, ¿verdad?, en la sexualidad y en el cuerpo humano. Tiene que ver con concepciones éticas de lo que pudiera significar. Y también tiene que ver en la manera como ejercemos el derecho. Me explico, cuando ejercemos el derecho, la manera como yo me comporto en la figura de ese hábitat de lo que vaya a desarrollar, yo no puedo llegar a un tribunal a gritar, a imponerme o tomar en consideración, porque yo creo tener la razón, siendo un contexto que va más allá de los valores que tienen que ver con el respeto, con la educación, con la tolerancia y con la cultura de paz. Cuando hablamos de esa figura de la comunidad, significa que ese ético como morada parte para poder aprender e enseñarnos a vivir en esa comunidad. Siendo así, ese ethos guarda directa relación con los propios valores. Esos valores, ¿verdad?, que me van a determinar o me van a decir en esa cabecita, en ese pequeñito que yo tengo, lo que pudiera ser bueno o malo. Recuerden que la concepción de lo que es bueno o malo, así como la concepción propia de la verdad, es una concepción muy personal. Porque lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para Caterina o puede ser bueno para ella. Y lo que es malo para María Alejandra puede ser bueno para Caterina. Es decir, que estamos hablando de criterios de elección. Y ahí está la clave, elección. Y cuando nosotros hablamos de elección, tiene que ver con la propia libertad de pensar, de cómo nosotros nos utilizamos y nos respetamos como seres humanos. Cómo vemos nosotros a ese hombre dentro del contexto, mucho más allá de una sociedad de la tecnología, una sociedad de la era artificial, una sociedad de lo que pudiera significar la era política, la era monetaria, cómo denominamos nosotros en nuestra visión, en nuestra percepción, lo que puede ser bueno o malo. Estamos entonces hablando de que la ética tiene que suponer una acción, porque se va a referir directamente a juicios propios que nosotros nos hacemos sobre lo que es bueno o malo. Y el criterio de elección lo vamos a fundamentar en los valores que fueron formados, que no fueron instituidos y que fueron aprendidos. Fíjense ustedes, ¿verdad?, un caso muy específico que tiene que ver con la axiología. Nacemos en una sociedad donde la propia sociedad es machista, es una sociedad patriarcal. Y bien es cierto, ¿verdad?, se habla mucho del feminismo, de las reformas, de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer, a una vida libre de violencia, de la igualdad de género. A nosotros, en nuestra propia casa, tomando, ¿verdad?, la distinción, si no es así para alguna de ustedes, nos enseñan, sin querer o queriendo,
nos instruyen a lo que pudiera ser esa figura machista y adocéntrica. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos unos hijos, a la niña le damos una Barbie, le damos una casa, le damos un coche, y al niño nosotros le damos, ¿verdad?, una pistola, le damos, ¿verdad?, un monstruo, le damos, ¿verdad?, otro tipo de juego. En ese devenir que nosotros enseñamos a nuestros hijos, nosotros le enseñamos, ¿verdad?, al darle esa casa, al darle esa Barbie, al darle todo lo que tiene que ver con ese concepto, pareciera que estamos dirigiendo que las mujeres tienen o nacen para ser ama de casa, para poder servir, y el hombre tiene esa capacidad para poder hacer lo que quiere con él. Cuando van a la escuela, nosotros le decimos, ¿verdad?, a nuestras hijas, eso de abajo no se toca, la sexualidad es caca, usted tiene que ser, ¿verdad?, como si fuera un niño. Pero cuando tenemos un niño varón, le preguntamos, ¿y eso de quién es? De todos los muchachitos, y aplaudimos cuando, ¿verdad?, ellos tienen muchas novias. Nosotros construimos los valores de ese ciudadano, que luego en sociedad, al convivir en el colegio, en la universidad, en su profesión, va a chocar para poder visualizar esa conducta que puede ser buena o mala, porque es un juicio que él debe tomar como un criterio de elección. Por eso es que nos cuesta tanto desterrar lo que pudiera ser esa cultura machista. Por eso es que nos cuesta tanto hablar del feminismo y nos choca. Y por eso es que existiendo tantas normas a favor de la mujer, existe tanta violencia